Carmen Vega siempre supo que ser policía significaba defender a los indefensos. Lo que no sabía era que pronto tendría que elegir entre su placa y su conciencia, entre su seguridad y la verdad. Tras escuchar rumores sobre abusos contra mujeres detenidas, Carmen se enfrenta a la decisión más difícil de su carrera. La ciudad de Altamirano se extendía bajo un cielo gris de marzo, con sus edificios modernos contrastando con barrios marginales que crecían en la periferia. Carmen Vega, una oficial de policía de 35 años, con 15 años de servicio impecable, observaba desde la ventana de su nuevo despacho en la comisaría central. La habían trasladado hace apenas 2 semanas desde una pequeña comisaría de barrio, una promoción que reconocía su dedicación y su historial intachable. Carmen era conocida por su sentido inquebrantable de la justicia y por una compasión poco común en el cuerpo policial. Su cabello negro recogido en un moño profesional y su uniforme siempre impecable proyectaban una imagen de autoridad, pero quienes la conocían sabían que detrás de esa fachada formal existía una mujer determinada a proteger a los más vulnerables. Nacida en un barrio humilde, Carmen nunca olvidó sus raíces ni las injusticias que había presenciado durante su infancia. El comisario Sánchez la había recibido con una mezcla de respeto y cautela, consciente de su reputación como una oficial que no cedía ante presiones ni compromisos éticos dudosos. Su nuevo cargo como jefa de la Unidad de Investigaciones Especiales conllevaba mayor responsabilidad y visibilidad dentro del departamento. Carmen sabía que muchos ojos la observaban, algunos con esperanza y otros con recelo. Aquella mañana de marzo, mientras revisaba expedientes pendientes, notó un patrón inquietante en varios informes que habían sido archivados prematuramente. Denuncias sobre el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de Altamirano que aparecían cerradas sin investigación adecuada. Las denuncias mencionaban condiciones insalubres, medicación forzada y vagas referencias a abusos que no se especificaban claramente. El Centro de Detención Preventiva para Mujeres estaba bajo la dirección de Gustavo Méndez, un hombre con conexiones políticas importantes y conocido por su mano dura. Carmen había coincidido con él en algunas reuniones y algo en su forma de hablar sobre las detenidas siempre le había provocado incomodidad. Se refería a ellas como carga, como problemas a gestionar, nunca como personas con derechos. Mientras Carmen continuaba revisando expedientes, su teléfono sonó. Era Elena Fuentes, una trabajadora social que colaboraba ocasionalmente con la policía. Elena solicitaba verla con urgencia, pero se negaba a dar detalles por teléfono. Algo en su voz temblorosa alertó a Carmen de que el asunto era grave. Se reunieron esa misma tarde en un café alejado del centro. Elena, una mujer delgada de unos 40 años, miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. Su rostro reflejaba miedo, pero también determinación. Elena trabajaba como parte de un programa de reinserción para mujeres excarceladas y había escuchado testimonios perturbadores de varias expresas del centro de detención. Elena bajó la voz al hablar. Las mujeres describían situaciones de acoso sexual sistemático por parte de algunos guardias, extorsión a cambio de necesidades básicas e incluso violencia física contra quienes se atrevían a protestar. Lo más grave era que las denuncias nunca prosperaban porque el director Méndez tenía influencia suficiente para silenciarlas, y las víctimas temían represalias si insistían. Una joven llamada Lucía había intentado denunciar los abusos al salir del centro 3 meses atrás, pero su denuncia fue desestimada por falta de pruebas. Una semana después de presentar la denuncia, fue detenida nuevamente bajo cargos dudosos de posesión de drogas y de vuelta al centro. Según otras detenidas,
Lucía fue puesta en aislamiento y sometida a condiciones especialmente duras como escarmiento. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba el relato de Elena. Si todo aquello era cierto, estaban ante un caso grave de abuso de poder y violación sistemática de derechos humanos. Pero también sabía que necesitarían pruebas sólidas para enfrentarse a alguien con las conexiones de Méndez. Elena finalizó su relato con una petición desesperada. Le suplicó a Carmen que investigara, que hiciera algo antes de que más mujeres sufrieran abusos. Carmen le prometió que no ignoraría estas denuncias, aunque internamente sabía que enfrentaba un dilema monumental. Investigar significaría enfrentarse no solo a Méndez, sino potencialmente a una red de complicidad dentro del propio sistema policial y judicial. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Su apartamento, normalmente un refugio tranquilo, le parecía sofocante mientras daba vueltas a las posibles consecuencias de sus acciones. Si iniciaba una investigación oficial, alertaría a los implicados. Si acudía a asuntos internos, no tenía garantías de que no hubiera filtraciones. Y si ignoraba lo escuchado, estaría traicionando todo lo que representaba como policía y como persona. Al amanecer, tomó su decisión. Investigaría el caso, pero lo haría de manera discreta hasta reunir pruebas suficientes que no pudieran ser ignoradas. Lo que no sabía entonces era que esta decisión cambiaría su vida para siempre y pondría a prueba cada aspecto de su ser. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen comenzó a recopilar información discretamente. Revisó todos los expedientes relacionados con el centro de detención, buscando patrones en las quejas y denuncias archivadas. Solicitó informes de inspección sanitaria y de derechos humanos bajo pretextos administrativos. Contactó con antiguas funcionarias que habían trabajado en el centro y ahora estaban en otros destinos. Lo que descubrió le heló la sangre. El centro de detención para mujeres funcionaba como un pequeño reino donde la ley la dictaba Gustavo Méndez y un círculo cercano de guardias y funcionarios leales. Las inspecciones oficiales eran anunciadas con antelación, permitiendo una cuidadosa puesta en escena. Las detenidas que se quejaban eran sistemáticamente aisladas o trasladadas. Los informes médicos que documentaban lesiones sospechosas desaparecían misteriosamente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su despacho, Carmen recibió la visita inesperada de Roberto Lara, un oficial veterano que trabajaba en el departamento legal. Roberto cerró cuidadosamente la puerta tras de sí y le preguntó directamente por su interés en el centro de detención. Ante la sorpresa de Carmen, Roberto le confesó que su sobrina había estado detenida allí durante 3 meses el año anterior y había salido profundamente traumatizada. Roberto le advirtió que estaba adentrándose en terreno peligroso. Méndez no solo tenía conexiones políticas, sino también vínculos con organizaciones criminales que operaban desde el centro. Algunas detenidas eran obligadas a participar en una red de tráfico de drogas a pequeña escala que beneficiaba a los guardias. Otras eran presionadas para ofrecer favores sexuales a cambio de privilegios básicos o protección. Carmen se sintió abrumada por la magnitud del problema. Una cosa era sospechar abusos aislados y otra descubrir un sistema completo de corrupción y explotación. Roberto le ofreció su ayuda, pero también le advirtió que investigar oficialmente solo alertaría a los implicados. Las pruebas desaparecerían y las testigos serían silenciadas. Debían ser extremadamente cautelosos. A medida que profundizaba en su investigación, Carmen comenzó a notar señales preocupantes. Su ordenador mostraba signos de haber sido accedido por otros usuarios.
Algunos expedientes que había solicitado llegaban con retraso o incompletos. Durante una reunión departamental, el comisario Sánchez hizo un comentario casual sobre la importancia de la lealtad institucional y los peligros de las iniciativas individuales sin autorización. El dilema moral de Carmen se intensificaba cada día. Por un lado, su deber como policía y su compromiso con la justicia la impulsaban a continuar. Por otro, comenzaba a temer por su carrera, su reputación e incluso su seguridad personal. Cada noche se preguntaba si estaba dispuesta a sacrificarlo todo por personas que ni siquiera conocía. Mujeres marginadas por la sociedad cuya palabra sería cuestionada frente a la de funcionarios establecidos. Una tarde, Elena la contactó, nuevamente con noticias urgentes. Lucía, la joven que había intentado denunciar los abusos, había sido encontrada inconsciente en su celda tras una aparente sobredosis. La versión oficial indicaba un intento de suicidio, pero otras internas aseguraban que Lucía no consumía drogas y que había estado recibiendo amenazas en los días previos. Lucía se encontraba ahora en el hospital penitenciario, en estado grave. Carmen intentó visitarla, pero le negaron el acceso alegando que solo personal autorizado del centro podía verla. Esta restricción, claramente irregular, confirmó sus sospechas de que algo muy grave estaba siendo encubierto. Esa misma noche, Carmen recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le advirtió que dejara de husmear en asuntos que no le concernían si no quería terminar como la detenida que había intentado suicidarse. Antes de poder responder, la llamada se cortó. La amenaza solo sirvió para fortalecer la determinación de Carmen. Comprendió que no podía continuar con una investigación encubierta sin poner en riesgo a más mujeres. Necesitaba pruebas irrefutables, testimonios directos, evidencia que no pudiera ser ignorada ni desaparecida. Después de considerar todas las opciones, llegó a una conclusión radical que la llenó simultáneamente de miedo y resolución. Sí, quería exponer la verdad. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que ocurría dentro del centro de detención. Necesitaba infiltrarse, convertirse en una más de las detenidas. Solo así podría documentar los abusos de primera mano y proteger a las víctimas. La idea era extremadamente arriesgada. Si era descubierta, no solo perdería su carrera, sino que podría enfrentarse a represalias letales. Carmen evaluó cuidadosamente sus opciones. Podía solicitar una operación encubierta oficial, pero eso requeriría aprobaciones que alertarían a posibles cómplices dentro del sistema. Podía intentar colocar cámaras ocultas o micrófonos, pero el acceso al centro estaba estrictamente controlado. La infiltración personal parecía la única opción viable, aunque extremadamente peligrosa. Tras días de preparación meticulosa, Carmen tomó su decisión final. Se infiltraría en el centro de detención, haciéndose pasar por una detenida. Preparó una identidad falsa como María Torres, una mujer arrestada por fraude menor. Roberto, el oficial veterano, la ayudaría desde fuera, monitoreando su situación y listo para intervenir si las cosas salían mal. La noche antes de iniciar su operación, Carmen contempló su placa policial sobre la mesa de su apartamento. 15 años de servicio impecable, de luchar por la justicia dentro del sistema. Ahora estaba a punto de arriesgarlo todo por seguir su conciencia. El miedo y la duda la asaltaron momentáneamente, pero fueron reemplazados por una determinación inquebrantable. Si no era ella quien enfrentaba esta injusticia, ¿quién lo haría? El proceso de ingreso al centro de detención fue tan humillante como Carmen había imaginado. Como María Torres,
Fue procesada, fotografiada, obligada a desnudarse para una revisión invasiva y finalmente conducida a una celda colectiva donde otras 10 mujeres se hacinaban en un espacio diseñado para 6. El olor a humedad, desinfectante, industrial y desesperación la golpeó inmediatamente. Carmen había ocultado su verdadera identidad, incluso ante las propias detenidas. Sabía que la confianza sería esencial para su misión, pero también que la desconfianza era una herramienta de supervivencia en lugares como aquel. Se presentó como una contadora acusada de fraude, manteniendo un perfil bajo mientras observaba la dinámica del lugar. Los primeros días fueron una inmersión en la cruda realidad del centro. Las instalaciones sanitarias eran insuficientes y muchas veces no funcionaban correctamente. La comida era escasa y de pésima calidad. El acceso a artículos básicos de higiene dependía del favor de los guardias. Las mujeres con recursos económicos o contactos externos recibían mejor trato que aquellas completamente desamparadas. Carmen comenzó a ganarse la confianza de sus compañeras de celda gradualmente. Compartía lo poco que tenía, escuchaba sus historias, ofrecía pequeños consejos. Observaba cuidadosamente la conducta de los guardias, identificando a aquellos que mostraban comportamientos abusivos y a los pocos que parecían tratar a las internas con un mínimo de humanidad. Una noche, mientras las luces ya estaban apagadas, Sofía, una joven de apenas 20 años, se acercó a su catre y le susurró su historia. Había sido detenida por un delito menor relacionado con drogas, pero desde su llegada al centro, 3 meses atrás, un guardia llamado Torres la había estado acosando sistemáticamente. Le exigía favores sexuales a cambio de no reportar supuestas infracciones que la llevarían a aislamiento. Sofía había cedido por miedo, sintiéndose atrapada y sin opciones. El relato de Sofía fue solo el primero de muchos. Gradualmente, otras mujeres comenzaron a confiar en Carmen, compartiendo experiencias similares. Un patrón claro emergía. Ciertos guardias, protegidos por la dirección del centro, habían establecido un sistema de explotación y abuso. Las mujeres más vulnerables, especialmente aquellas sin apoyo familiar o recursos, eran las principales víctimas. Pero fue Juana, una mujer de mediana edad que trabajaba en la lavandería del centro, quien se convertiría en la aliada más valiosa para Carmen. Juana llevaba 3 años en detención preventiva, esperando un juicio que se posponía continuamente. Durante ese tiempo, había desarrollado una red de contactos y un sistema de comunicación entre las diferentes secciones del centro. Conocía los horarios, las rutinas, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Una tarde, mientras doblaban sábanas en la lavandería, Juana se acercó a Carmen y le susurró. Sabía quién era realmente. La había reconocido de una operación policial años atrás, cuando Juana trabajaba como informante en un caso de tráfico de drogas. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si Juana la había reconocido, otros podrían hacerlo también. Para su sorpresa, Juana no la amenazó ni la expuso. En cambio, le ofreció su ayuda. Estaba cansada de ver el sufrimiento de tantas mujeres, de la impunidad con que operaban Méndez y sus cómplices. Durante años había recopilado información, nombres, fechas, pero nunca había encontrado a alguien dentro del sistema en quien pudiera confiar para hacer algo al respecto. Con la ayuda de Juana, Carmen pudo acceder a áreas del centro que normalmente estarían restringidas. Documentó mentalmente cada detalle, cada abuso, cada irregularidad. A través de un código establecido con Roberto durante las visitas semanales, transmitió información crucial que él documentaba en el exterior. Lentamente, estaban construyendo un caso sólido contra Méndez y su red.
Carmen mantenía la esperanza de que su sacrificio valdría la pena, pero cada día dentro del centro era una prueba de resistencia física y emocional. Presenció cómo una mujer embarazada fue negada atención médica adecuada, hasta que casi perdió a su bebé. Vio cómo internas con problemas de salud mental eran castigadas en lugar de tratadas. Experimentó en carne propia la humillación constante y el trato deshumanizador. A medida que pasaban las semanas, el círculo comenzó a cerrarse en torno a ella. El guardia Ramírez, uno de los principales abusadores identificados por las internas, comenzó a prestarle una atención inquietante. La seguía con la mirada, encontraba excusas para registrar su espacio personal. Hacía comentarios insinuantes. Carmen sabía que era cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en su próximo objetivo o antes de que su verdadera identidad fuera descubierta. Una noche, mientras Carmen dormitaba en su catre, Juana la despertó sigilosamente. Le informó que había escuchado una conversación entre guardias. Alguien había expresado dudas sobre la identidad de María Torres. No había registros previos que coincidieran exactamente con su perfil. Estaban investigando. El cerco se estrechaba. Carmen comprendió que debía acelerar su plan. Con la ayuda de Juana, organizó una reunión secreta con varias víctimas dispuestas a testificar. Les explicó que era una policía encubierta y que necesitaba su colaboración para exponer los abusos. Algunas reaccionaron con desconfianza, otras con esperanza cautelosa. Todas compartían el miedo a las represalias. A través de Roberto, Carmen logró hacer llegar un teléfono móvil oculto al centro. Durante 3 noches consecutivas, entrevistó a las mujeres que accedieron a dar su testimonio, grabando sus declaraciones. Cada historia documentaba un aspecto diferente del sistema de abusos, proporcionando nombres, fechas, detalles específicos que podrían ser verificados posteriormente. El momento decisivo llegó cuando Sofía le reveló que el director Méndez no solo toleraba los abusos, sino que participaba activamente en ellos. Tenía un sistema para seleccionar a ciertas detenidas que eran llevadas a su oficina durante el turno de noche, bajo el pretexto de entrevistas administrativas. Lo que ocurría en esas reuniones era un secreto a voces dentro del centro. Con esta información crucial, Carmen supo que tenían suficiente para actuar. A través de Roberto, contactó con una fiscal anticorrupción de confianza ajena a las influencias de Méndez. Le hizo llegar parte de las pruebas recopiladas y solicitó una intervención urgente. La operación de rescate estaba programada para 2 días después. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma noche, Carmen fue despertada bruscamente y escoltada por 2 guardias hacia la oficina del director. Su corazón latía desbocado mientras recorría los pasillos silenciosos del centro. La habían descubierto. Estaba a punto de enfrentarse cara a cara con el hombre cuyo sistema de abusos había venido a desmantelar. La oficina de Gustavo Méndez contrastaba dramáticamente con el resto del centro de detención. Mientras las internas se hacinaban en 1900 celdas húmedas y malolientes, el director disfrutaba de un espacio amplio, con muebles de madera pulida, aire acondicionado y una vista privilegiada de la ciudad a través de amplios ventanales. Esta disparidad era el primer insulto visible a la justicia que Carmen notó al entrar. Méndez la esperaba sentado tras su escritorio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. A su lado, el guardia Torres, uno de los principales abusadores identificados por las internas, permanecía de pie con los brazos cruzados. La puerta se cerró tras Carmen, con un chasquido que sonó como una sentencia. Méndez colocó sobre la mesa un expediente. No era el falso expediente de María Torres, sino el verdadero expediente policial de la oficial Carmen Vega. Su fotografía oficial,
Su historial, su información personal, la habían descubierto completamente. Méndez comenzó a hablar con una voz engañosamente tranquila, casi paternal, como si estuviera decepcionado por las acciones de una subordinada promesa. Le explicó que sus actividades no habían pasado desapercibidas. Tenía informantes en todos los niveles del sistema policial y judicial. Sabía de su investigación desde el principio, pero había permitido que continuara por curiosidad, para ver hasta dónde llegaría. Ahora la situación había llegado a un punto crítico y debían resolverla como adultos razonables. Carmen mantuvo la calma exterior a pesar del terror que sentía. Sabía que su vida pendía de un hilo. Méndez le ofreció un trato. Abandonaría el centro de inmediato, reportaría que su investigación encubierta no había encontrado evidencias de abusos sistemáticos y a cambio recibiría un ascenso a un puesto administrativo cómodo, lejos de la primera línea. Podría continuar su carrera sin manchas y con un futuro prometedor. La alternativa, le advirtió Méndez con la misma sonrisa fría, era menos agradable. Había suficientes drogas en el centro como para plantar evidencia en su celda. Una oficial corrupta que se infiltra para establecer contactos con narcotraficantes. Un escándalo que destruiría no solo su carrera, sino toda su vida. Y eso asumiendo que sobreviviera a su estancia en el centro una vez que se supiera que era policía. Mientras Méndez hablaba, Carmen evaluaba frenéticamente sus opciones. No sabía si Roberto había logrado entregar las pruebas a la fiscal. No sabía si la intervención programada seguiría adelante sin su confirmación. Y sobre todo, pensaba en las mujeres que habían confiado en ella, que habían arriesgado su seguridad para dar sus testimonios. Mujeres como Sofía, como Juana, como tantas otras cuyos nombres y rostros llevaba grabados en la memoria. Carmen tomó su decisión. Miró directamente a los ojos de Méndez y le dijo que rechazaba su oferta. No abandonaría a las mujeres del centro ni permitiría que los abusos continuaran. Las pruebas ya estaban fuera, le informó, en manos de personas que actuarían incluso si a ella le ocurría algo. La fachada de cordialidad de Méndez se desmoronó. Su rostro se transformó en una máscara de furia mientras ordenaba a Torres que la llevara a una celda de aislamiento. Mientras el guardia la sujetaba con brutalidad innecesaria, Méndez le advirtió que se arrepentiría de su decisión. Nadie creería a un grupo de delincuentes sobre la palabra de funcionarios respetados. El sistema protegía a los suyos. La celda de aislamiento era un espacio minúsculo, sin ventanas, con una luz fluorescente que nunca se apagaba. El colchón, delgado sobre una plataforma de cemento, estaba manchado y olía a humedad. Un inodoro sin tapa constituía la única instalación sanitaria. Era un espacio diseñado para quebrar el espíritu humano. Durante 3 días, Carmen permaneció aislada, recibiendo comida mínima e inadecuada. Intentaron intimidarla con amenazas, con promesas, incluso con falsos informes de que sus colaboradores externos habían sido detenidos. Carmen se aferró a su determinación inicial, aunque cada hora en aislamiento erosionaba un poco más su resistencia física y mental. La mañana del 4.º día, escuchó un alboroto inusual fuera de su celda. Gritos, órdenes, el sonido inconfundible de muchas personas moviéndose con urgencia por los pasillos. Su puerta se abrió de golpe. En lugar del guardia habitual, se encontró frente a una mujer con traje formal que se identificó como la fiscal especializada Martínez. A su lado, Roberto mostraba una expresión de alivio mezclado con preocupación. Lo habían logrado. La Fiscalía, junto con una unidad de asuntos internos no comprometida y representantes de la Comisión de Derechos Humanos, estaba realizando una intervención sorpresa en el centro.
Las pruebas recopiladas por Carmen habían sido suficientes para obtener órdenes judiciales. Méndez y varios guardias ya estaban siendo detenidos. Las internas estaban siendo entrevistadas por personal especializado para documentar sus experiencias. Carmen fue escoltada fuera de la celda de aislamiento. A lo largo del pasillo vio a internas que la reconocían y la miraban con una mezcla de sorpresa y esperanza. Vio a Juana, quien le dirigió un gesto casi imperceptible de agradecimiento. Vio a Sofía, quien lloraba mientras hablaba con una trabajadora social. En el patio central del centro, Carmen presenció una escena que jamás olvidaría. Gustavo Méndez, el hombre que había dirigido aquel reino de terror y abusos, era esposado y escoltado hacia un vehículo policial. Su rostro, deformado por la rabia y la incredulidad, contrastaba con el de las mujeres que observaban en silencio desde las ventanas de sus celdas. El poderoso finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La fiscal Martínez le explicó a Carmen que su testimonio y las pruebas recopiladas habían desencadenado una investigación mucho más amplia. Habían descubierto conexiones con redes de tráfico de drogas, lavado de dinero e incluso trata de personas. El caso se había convertido en una operación mayor que implicaría a funcionarios de varios niveles. La valentía de Carmen había destapado algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Mientras salía del centro, ahora como la oficial Carmen Vega y no como la detenida María Torres, sintió un torbellino de emociones contradictorias. Alivio por haber sobrevivido, orgullo por haber cumplido su misión, pero también una profunda tristeza por todo el sufrimiento que había presenciado. Y sobre todo, una determinación renovada de que este caso no terminaría con un par de detenciones simbólicas. El sistema entero necesitaba una reforma profunda. En los días siguientes, Carmen trabajó incansablemente con la Fiscalía, proporcionando todos los detalles de su investigación. Los testimonios grabados de las internas resultaron cruciales para corroborar patrones de abuso que se remontaban a años atrás. Antiguos funcionarios del centro, ahora protegidos como testigos, comenzaron a hablar, revelando una cultura institucionalizada de corrupción y maltrato. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos, pronto se volcaron en el caso al conocerse la magnitud de los abusos. Carmen se convirtió en el rostro de la lucha contra la corrupción institucional. Algunas voces la criticaban por haber actuado fuera de los protocolos, pero muchas más la consideraban una heroína que había arriesgado todo por hacer lo correcto. Para Carmen, sin embargo, el verdadero impacto de su acción no estaba en los titulares de prensa ni en los elogios públicos. Estaba en los ojos de mujeres como Sofía, como Juana, como todas aquellas que por primera vez en mucho tiempo sentían que alguien había luchado por ellas, que su sufrimiento importaba, que la justicia, aunque tardía e imperfecta, era posible. 6 meses después de la intervención en el centro de detención, Carmen se encontraba en la sala de un tribunal escuchando cómo el juez dictaba sentencia contra Gustavo Méndez y otros 7 funcionarios implicados en los abusos. Las penas eran severas, reflejando la gravedad de los delitos probados: abuso de autoridad, agresión sexual, tortura, extorsión, tráfico de drogas. La lista de cargos había crecido a medida que más víctimas encontraban el valor para testificar. En los bancos de la audiencia, Carmen reconoció rostros familiares. Juana, ya en libertad condicional gracias a una revisión de su caso. Sofía, quien ahora colaboraba con una organización de apoyo a mujeres excarceladas. Elena, la trabajadora social que había iniciado todo al confiar en ella aquella tarde lejana en un café. Roberto, quien había arriesgado su propia carrera para apoyar la investigación encubierta.
El proceso judicial había sido largo y doloroso. Los abogados defensores habían intentado desacreditar los testimonios de las internas, cuestionando su credibilidad por sus antecedentes. Habían intentado presentar a Carmen como una oficial resentida con problemas psicológicos, obsesionada con teorías conspirativas. Habían presionado a testigos, manipulado evidencias, utilizado sus influencias hasta el último momento. Pero la verdad había prevalecido. Las grabaciones obtenidas por Carmen, los testimonios consistentes de docenas de víctimas, la documentación meticulosa de patrones de abuso y, finalmente, la confesión de 2 guardias menores que optaron por colaborar a cambio de sentencias reducidas, habían construido un caso irrefutable. Mientras escuchaba la sentencia, Carmen experimentó una mezcla de satisfacción y melancolía. Justicia se había hecho, pero ninguna condena podría borrar el sufrimiento que tantas mujeres habían padecido durante años. Ninguna reparación legal podría devolverles la dignidad que les había sido arrebatada sistemáticamente. La victoria judicial era importante, pero apenas el primer paso en un camino mucho más largo hacia la verdadera justicia. El caso había desencadenado una investigación más amplia sobre el sistema penitenciario en todo el país. Comisiones especiales revisaban ahora los protocolos de los centros de detención, especialmente aquellos destinados a mujeres. Se habían propuesto reformas legislativas para fortalecer los mecanismos de supervisión y denuncia. El caso del centro de detención de Altamirano se había convertido en un punto de inflexión en la conversación nacional sobre derechos humanos en el sistema carcelario. Para Carmen, el proceso había supuesto también consecuencias personales significativas. Durante meses había estado suspendida de sus funciones mientras se investigaba su decisión de infiltrarse sin autorización oficial. Había enfrentado audiencias disciplinarias donde debió justificar cada una de sus acciones. Algunos de sus superiores consideraban que había comprometido la integridad institucional, independientemente de sus nobles intenciones. Al final, el tribunal disciplinario reconoció que sus acciones, aunque técnicamente contrarias a los protocolos, habían estado motivadas por un compromiso excepcional con la justicia ante una situación donde los canales oficiales estaban comprometidos. Carmen fue reincorporada al servicio, aunque con una amonestación formal en su expediente. Para ella era un precio pequeño, comparado con lo que muchas víctimas habían pagado. La notoriedad del caso había convertido a Carmen en una figura pública, algo que le resultaba profundamente incómodo. Periodistas solicitaban entrevistas, organizaciones de derechos humanos la invitaban como oradora, incluso se rumoreaba sobre un libro o una película basada en su investigación. Carmen rechazaba sistemáticamente estas propuestas. No había actuado buscando reconocimiento, sino por un simple sentido del deber y la justicia. Una tarde, semanas después del juicio, Carmen recibió una llamada de Elena. La trabajadora social le informó que un grupo de exinternas del centro, ahora en libertad o en proceso de reinserción, deseaban reunirse con ella. Querían agradecerle personalmente lo que había hecho por ellas. Aunque reticente al principio, Carmen finalmente aceptó. El encuentro se realizó en un centro comunitario donde Elena desarrollaba programas de apoyo. Carmen entró con aprensión, insegura de qué esperar. En la sala la esperaban 15 mujeres, algunas de las cuales reconoció inmediatamente de sus días en el centro. Sofía, visiblemente recuperada, se acercó primero y, sin mediar palabra, la abrazó con fuerza. Una por una, las mujeres compartieron con Carmen cómo su intervención había cambiado sus vidas, no solo por la justicia legal conseguida, sino por algo más profundo y personal,
Por primera vez, alguien con poder había creído en ellas. Había validado su experiencia, había considerado que su dignidad y sus derechos importaban lo suficiente como para arriesgarlo todo. Juana, la mujer que había sido su principal aliada dentro del centro, le entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. Era un cuaderno donde, durante años, había documentado meticulosamente los abusos que presenciaba. Nombres, fechas, detalles precisos. Juana le explicó que había comenzado a escribirlo sin esperar que sirviera de algo, solo como testimonio de una verdad que temía nadie creería jamás. Ahora se lo entregaba a Carmen como símbolo de gratitud y confianza. Lucía, la joven, que había sido hospitalizada tras denunciar abusos, también estaba presente. Aunque todavía mostraba secuelas físicas y psicológicas de su experiencia, su mirada había recuperado determinación. Le contó a Carmen que había decidido estudiar Derecho, inspirada por lo que había presenciado. Quería convertirse en abogada especializada en derechos humanos para defender a personas vulnerables como ella lo había sido. El encuentro se extendió durante horas, con testimonios que alternaban entre el dolor del pasado y la esperanza cautelosa por el futuro. Carmen escuchó cada historia con atención, conmovida por la resiliencia de estas mujeres que, a pesar de todo lo sufrido, encontraban fuerzas para reconstruir sus vidas y ayudar a otras. Al finalizar, cuando las mujeres comenzaban a despedirse, Sofía se acercó nuevamente a Carmen. Le confesó que durante mucho tiempo había creído que personas como ella, mujeres pobres, con antecedentes, sin educación formal, simplemente no importaban para el sistema, que su sufrimiento era invisible, su palabra desacreditada de antemano, su dignidad negociable. La acción de Carmen había cuestionado esa creencia profundamente arraigada, no solo en ella, sino en todas las que habían pasado por el centro. Carmen regresó a su apartamento esa noche, transformada por la experiencia. Los costos profesionales y personales de su decisión seguían presentes, pero ahora comprendía con claridad el impacto real de sus acciones. No se trataba solo de haber expuesto un sistema corrupto o de haber llevado a criminales ante la justicia. Se trataba de haber restaurado, aunque fuera parcialmente, la fe en que el sistema podía funcionar para proteger a los más vulnerables, no solo a los poderosos. En las semanas siguientes, Carmen fue contactada por la nueva directora del centro de detención. Las reformas implementadas tras el escándalo incluían la creación de un comité de supervisión independiente y deseaban que Carmen formara en parte de él. Su experiencia, tanto como oficial como habiendo estado dentro del centro, proporcionaría una perspectiva única y valiosa para prevenir que abusos similares volvieran a ocurrir. Tras considerarlo cuidadosamente, Carmen aceptó. No porque creyera que un comité resolvería problemas sistémicos profundamente arraigados, sino porque comprendía que el cambio real requería compromiso continuo. La justicia no era un destino al que se llegaba de una vez, sino un camino que debía recorrerse día tras día, decisión tras decisión. El caso había cambiado profundamente la visión de Carmen sobre su profesión. Había ingresado a la policía con ideales nobles pero abstractos sobre proteger y servir. Ahora comprendía que esos ideales debían traducirse en acciones concretas, a veces difíciles, a veces contrarias a la comodidad institucional. Comprendía que la verdadera lealtad no era hacia un sistema o una institución, sino hacia los principios fundamentales de justicia y dignidad humana que esas instituciones debían defender.
2 años habían transcurrido desde aquellos intensos días en el centro de detención. Era una tarde templada de primavera y Carmen caminaba por los pasillos de un edificio universitario, dirigiéndose hacia un auditorio donde había sido invitada a dar una conferencia sobre ética policial y derechos humanos. Mientras avanzaba, su mente repasaba el largo camino recorrido. El sistema judicial había seguido su curso. Gustavo Méndez cumplía una condena de 20 años por múltiples delitos. Varios funcionarios implicados también permanecían en prisión, aunque algunos habían logrado sentencias reducidas a cambio de información sobre redes más amplias de corrupción. Las investigaciones continuaban, revelando conexiones con políticos de alto nivel que habían protegido el sistema de abusos a cambio de favores diversos. El centro de detención para mujeres de Altamirano operaba ahora bajo nuevos protocolos. Un sistema de cámaras monitoreaba las áreas comunes. Inspecciones sorpresa se realizaban regularmente por comités mixtos que incluían representantes de organizaciones de derechos humanos. Las denuncias eran investigadas por unidades especializadas independientes. No era un sistema perfecto, pero representaba un avance significativo respecto a la impunidad anterior. Carmen había rechazado varios ascensos, prefiriendo permanecer en una posición donde pudiera implementar cambios concretos. Ahora dirigía una unidad especial dedicada a investigar denuncias de abusos institucionales, no solo en centros de detención, sino en todos los ámbitos donde personas vulnerables podían ser victimizadas por quienes ostentaban autoridad sobre ellas. Su equipo estaba conformado por oficiales cuidadosamente seleccionados, personas comprometidas con principios éticos más allá de la lealtad ciega a la institución. Entre ellos se encontraba Roberto, quien había demostrado que incluso dentro de un sistema imperfecto, la integridad individual podía marcar la diferencia. Al entrar al auditorio, Carmen reconoció entre el público algunos rostros familiares. Elena continuaba su trabajo con mujeres excarceladas, ahora con mayor apoyo institucional y recursos. Juana, tras completar su condena, colaboraba como asesora en programas de reinserción, aportando la perspectiva invaluable de quien había vivido el sistema desde dentro. Y allí estaba Sofía, ahora en su segundo año de Derecho, tomando notas diligentemente mientras esperaba que comenzara la conferencia. Su transformación de víctima aterrorizada a estudiante determinada a cambiar el sistema legal desde dentro, simbolizaba para Carmen el impacto más profundo y duradero de aquella investigación arriesgada. Carmen comenzó su charla compartiendo su experiencia sin dramatismos ni autoelogios. Habló sobre los dilemas éticos que enfrentan quienes trabajan dentro de instituciones imperfectas, sobre la diferencia entre lealtad ciega y compromiso con principios superiores, sobre cómo los sistemas diseñados para proteger a los vulnerables pueden convertirse en instrumentos de opresión cuando fallan los controles adecuados. Hacia el final de su presentación, un estudiante le preguntó si, conociendo todas las consecuencias personales y profesionales, volvería a tomar la misma decisión de infiltrarse en el centro. Carmen guardó silencio unos momentos antes de responder, recordando los días de miedo en aquella celda de aislamiento, las audiencias disciplinarias, las noches de insomnio procesando todo lo vivido. Su respuesta fue clara y directa. Lo haría, nuevamente sin dudarlo, no porque fuera heroico o extraordinario, sino porque era simplemente lo correcto, porque había comprendido que la verdadera esencia de servir y proteger estaba en defender la dignidad humana, especialmente la de aquellos que la sociedad prefería ignorar. Porque había aprendido que la justicia no era un concepto abstracto, sino una responsabilidad concreta que requería acciones, no solo intenciones.
Al terminar la conferencia, mientras conversaba con algunos estudiantes, Carmen observó a través de una ventana cómo Sofía y Juana charlaban animadamente en el patio del campus. Una exinterna y una estudiante de Derecho, discutiendo probablemente sobre cómo mejorar un sistema que las había fallado a ambas. Era una imagen que condensaba todo lo que Carmen había luchado por conseguir. Aquella noche, de regreso en su apartamento, Carmen encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Dentro había una carta manuscrita de Lucía, quien no había podido asistir a la conferencia. Le contaba que había sido aceptada en un programa de asistencia legal para mujeres encarceladas, que cada día, cuando entraba a un centro de detención como asesora legal, recordaba el valor de Carmen y eso le daba fuerzas para continuar su trabajo. La carta finalizaba con una reflexión que conmovió profundamente a Carmen. Lucía escribía que durante mucho tiempo había creído que la justicia era un privilegio reservado para quienes tenían poder o dinero. Ahora comprendía que la justicia era posible cuando personas comunes elegían defender lo correcto, incluso a costa de su propia seguridad o comodidad. Y esa comprensión le daba esperanza, no solo para ella, sino para todas las mujeres a quienes ahora representaba. Carmen guardó la carta junto a otras que había recibido a lo largo de estos años. Notas de agradecimiento, actualizaciones sobre vidas reconstruidas, pequeños testimonios de que su sacrificio había tenido sentido. No buscaba reconocimiento ni gratitud, pero estas conexiones humanas le recordaban por qué había elegido su profesión en primer lugar. Mientras contemplaba la ciudad nocturna desde su ventana, Carmen reflexionaba sobre cómo un acto de valor puede desencadenar cambios que trascienden la intención inicial. Su decisión de infiltrarse en el centro había sido, en esencia, un acto individual motivado por un sentido personal de justicia. Pero sus consecuencias habían creado ondas expansivas que continuaban transformando vidas, instituciones y percepciones. La lucha por un sistema más justo continuaría, con avances y retrocesos. Los cambios estructurales eran lentos y frecuentemente resistidos por quienes se beneficiaban del statu quo. Pero Carmen había aprendido que la verdadera transformación comenzaba con decisiones individuales, con personas que elegían actuar según su conciencia, incluso cuando era difícil o peligroso. Y en esa simple verdad encontraba tanto consuelo como propósito para seguir adelante. La justicia no era un destino final, sino un horizonte hacia el cual caminar, paso a paso, decisión a decisión, día tras día. Y mientras hubiera personas dispuestas a dar esos pasos, incluso los más pequeños, habría esperanza de un mundo más justo para todos.